El papel de las iglesias de diferentes denominaciones en nuestro país es sumamente importante. Son actores muy activos de la sociedad, capaces de influir en el pensamiento y las acciones de quienes les siguen. De ahí la importancia en su participación en los temas que nos afectan y nos preocupan como salvadoreños. Esta mañana nos acompaña el pastor Juan Carlos Asbun, fundador y pastor de la iglesia Quemuel. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por este día y qué bueno que podamos compartir. Creo que es una temporada donde de lo más que deberíamos de hablar es de las cosas espirituales. De hecho, a eso se deben las vacaciones. Y qué bueno que ustedes brinden este espacio. Les felicito, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, justamente, pastor, yo quisiera que comenzáramos hablando de esto. ¿Cómo deberíamos entender el periodo de las vacaciones de Semana Santa? Porque apenas estamos en miércoles y ya veíamos el reporte que hacían las autoridades de protección civil. Es lamentable la cantidad de personas que han perdido la vida ya en accidentes de tránsito, muchas de ellas por imprudencia, la cantidad de personas que están detenidas, que no van a poder disfrutar de los días de vacación, sino que van a tener que pasar 72 horas o 3 días en las Bartolinas por haber consumido licor o conducción temeraria. Droga, conducción temeraria, exactamente. Son datos alarmantes porque apenas estamos en miércoles. Digamos que la parte más fuerte todavía de este periodo de Semana Santa hace falta, que es el próximo fin de semana. La empresa privada, de hecho, hasta ahora, digamos, sale de vacación. Mire, yo creo que en toda sociedad pasan estas cosas. No es que seamos el punto negro del universo. Usted puede ir a cualquier lado y va a encontrar las mismas líneas. Sin embargo, yo creo que en el salvadoreño hay un denominador peligroso. Nos cuesta manejar los excesos. Y una vacación casi para alguna gente es llegar al punto de reventar el hígado en el sentido del alcohol, al otro decir yo me voy toda la semana, no tengo para pagar la luz, pero no importa, este dinero lo tengo para ir a ver qué hago y tengo que ir a hacer lo otro. Y creo que es cuestión cultural. Semana Santa, independientemente de la afiliación cristiana que las personas tengan, inclusive me decía una persona atea, fíjese, tengo 2 o 3 amigos ateos, tremenda calidad de seres humanos, y me decía uno, mira pastor, yo me siento súper contento porque este tiempo lo dedico a estar con mi familia, porque les digo, ¿cómo celebrar? Pues porque por un lado, vos decís que no crees en Cristo, pero por otro te aprovechás de la vacación gracias a Cristo. Eso está como el que dice que no cree en la Navidad, pero si le dan un regalo, lo agarra, no lo devuelve. Y pienso de que, en primer lugar, hay que entender de que este es un tiempo donde, gracias a la acción de nuestro Señor Jesucristo, que conmemoramos, es para reflexionar, ¿ok? Pero como vivimos en una sociedad que no reflexiona mucho, no le podemos pedir que viva reflexionando. Transforma esos conceptos de reflexión en tal vez algún acto litúrgico, eso no está mal, pero sí creo que al interior del individuo debe haber un razonamiento de que en esta semana tenemos que pensar un poquito más en Dios, tenemos que pensar un poquito más en qué es Él en nosotros y qué quiere de nosotros, y controlar, si nuestra distancia con Dios es amplia, controlar los excesos. No se trata de quemar todo el día martes, el miércoles. A mí me duele, veía el programa de noticias mientras estábamos esperando, y me duele ver que un tiempo de familia, de alegría, se convierte en tiempo de luto. ¿Por qué? Porque alguien se excedió una cerveza más de la cuenta, alguien excedió 1 hora más de la cuenta en el momento en que tenía que regresar a su casa. Y uno tiene que saber decir no, ponerle límites a su vida y poder disfrutar todo, si es para disfrutar esta semana. Así que creo que ese es el primer planteamiento, los excesos y lo que representa. Y 2, que uno tiene que ubicarse que la Semana Santa sí representa un hecho histórico. Nuestro Señor Jesucristo vivió una pasión, murió y resucitó por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Si la distancia entre el individuo es de aquellas que distante, que no le nada que ver, le da urticaria ver una iglesia o ir a un pastor, lo que fuera, pues yo creo que debe aprender a respetar a esta persona. Pero espero que aún ella pueda decir en un momento, vaya, Dios tiene que ser más relevante en mi vida. No los pastores, no las iglesias, no los sacerdotes, Dios, y encontrarlo. Y si su distancia con Dios es un poquito más íntima,
Pues yo creo que es de aprovechar eso, pues saber que usted tiene que estar consciente, recordarse todos los días de lo que significa el acto de Cristo y de que no solo murió, sino que también resucitó. Y eso nos da vida eterna, nos da esperanza y nos da la oportunidad de ser mejores seres humanos. ¿Cómo deberíamos vivir este periodo de la Semana Santa y en qué cosas, en qué temas deberíamos reflexionar los salvadoreños, pastor? Porque habrá de quienes a quienes, ¿verdad? Hay personas que aprovechan estos días para participar de las actividades religiosas, hay quienes deciden pues visitar los sitios turísticos, pero si lo hacen en familia, a mí me parece que es una actitud muy válida, ¿verdad? Un tiempo de reflexión, pero pasarlo en compañía de sus seres queridos, sin molestar a nadie, pero hay quienes pues empiezan y empiezan a tomar, por ejemplo, y lo que usted mencionaba, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí, lo hemos reiterado como parte de las recomendaciones. Hay que recordar que cuando uno conduce, no está en juego solamente la vida de la persona que conduce, sino que la vida de todas las personas que en ese momento van a circular alrededor. Y que un accidente, pues bueno, si la persona fallece por su gusto, por haber consumido licor, por haber consumido alguna droga, igual es lamentable la pérdida humana, pero más lamentable todavía que se haya llevado de encuentro a otras personas. Mire, creo que cada quien está en su derecho, porque esto es una sociedad libre, de celebrar como considere, celebrar hasta donde su billetera le alcance con lógica, celebrar en su casa viendo el Canal 12 o cualquier otro programa, celebrar yendo al zoológico a chupar una paleta porque quizás para lo que se tiene, o si la billetera alcanza para más igual, pero lo importante, estoy haciendo énfasis en la palabra celebrar, porque en el fondo pues es una oportunidad. Las vacaciones de Semana Santa no son una tradición permanente, tienen que ya como 2 o 3 siglos de haber sido consideradas. Antes no existía la palabra vacación en un concepto, gracias a Chicago y al movimiento sindical es que se levantó eso. Sin embargo, imagínese que pase la Semana Santa y regresamos cansados al trabajo. Eso es terrible, necesitamos vacación para otra vacación. No, la Semana Santa representa descanso, póngalo con mayúscula, descanso. ¿Descanso en qué? En el Señor, por supuesto. Vaya a un culto, vaya a misa, participe de lo que usted considere que es necesario en su fe, pero no podemos pretender no tomarle la parte espiritual, porque el sacrificio de Cristo y su resurrección es el acontecimiento espiritual e histórico más contundente de la humanidad. Y no podemos pasar con los ojos cerrados de este periodo, con excusas de, ay, yo no creo, yo no siento, yo no sé. No, por eso quizá como sociedad estamos en una gran crisis, porque tenemos o sea, somos la gran chivatada de unas cosas, pero también tenemos 40.000 traumas y problemas en otras. Y creo que uno tiene que ser consecuencia, celébrelo, descanse y pase. Sí, la verdad, eso es necesario. Si mire, creo que uno puede entrar también en una cultura de legalismo bien peligrosa, donde se niega que uno necesita sus momentos de ocio. Eso es importante. Fíjese que usted va a ciertos países y a mí me encanta el tiempo que le dedican al ocio. Se ponen a tomar un café y se dedican a ver y que lo vean. Y es como pueden pasar 3 horas en una ciudad en Europa, la gente en un café exterior tomando, y cuando uno dice, allá imposible. Pero realmente cuando uno se hace amigo o vive allá, se da cuenta que para el europeo, por ejemplo, es necesario su tiempo de ocio. Y eso no significa irse a 140 kilómetros por hora en un carro que a 80 kilómetros ya se le va a fundir, pero uno siente que es un gran Ferrari. No significa ir a comprar todas las botellas del súper y terminar así, porque creo que ahí es donde se pierde. Tenemos como sociedad que mantener los controles y no que nos los pongan nosotros mismos, porque si otros nos los ponen siempre vamos a estar tirando la piedra al que nos los pone. No, uno tiene que ponérselo y uno tiene que entender que la palabra de Dios, la Biblia, es una herramienta que nos dice directamente cuáles son los controles, autocontroles que tenemos que tener, y en lo que no lo podemos hacer nosotros, pues el Señor lo hace, pero tenemos que.
Ha sido lamentable, pastor, que esta semana también seguimos siendo testigos de los hechos violentos que se registran a diario en nuestro país. ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen de este fenómeno que pareciera que ya se ha desbordado? De hecho, hace algunos minutos presentábamos el reporte, ayer conocimos este caso de 2 niños, calculan las autoridades entre 11 y 12 años, que habrían participado nuevamente en un hecho delictivo, que no es algo nuevo, por cierto, en nuestro país. Quizá voy a ir a una connotación espiritual primero. Fíjese que antes tu servidor oía a otros pastores que hablaban del pecado y el pecado, y en mi mente, con mucho respeto, decía, este señor no ha viajado, porque si alguien quiere saber qué es pecado, que se vaya a Las Vegas. Aquí estamos en pañales, decía yo. Que se vaya a Ámsterdam, que se vaya a Tijuana. Ahí va a entender que aquí realmente todavía somos una sociedad inocente, pero yo hasta con cariño oía esos predicadores incendiarios que a cada rato el pecado, el juicio por el pecado. Sin embargo, un día reflexionando en la palabra, encuentro algo que me dio jaque, donde dice que el pecado más grande es el derramamiento de sangre. Y como sociedad, aunque probablemente no tengamos la zona roja de Ámsterdam, ni tengamos el gambling en las apuestas así y el cinismo de Las Vegas, pero tenemos un pecado mayor. Yo no puedo ponerme, que sea una reflexión de 10 días, a ver las causas, el efecto, los antecedentes históricos, etcétera, sino que viendo el presente, niños de 10, 11 años matando. Creo que como sociedad el primer punto es entender que estamos mal. Que estamos mal y que cada vez más hay personas que han dejado de creer en el sistema. Ojo, los políticos no se pueden hacer de los opachos. Los pastores no nos podemos hacer de los opachos. Nos hemos equivocado en grande. Hemos cometido errores. Hemos cometido errores de todo tipo y delante de, y creo que los empresarios, todos los medios de comunicación, creo que todos deberíamos tener un proceso de mea culpa y de reconocer que esta sociedad no amaneció mal un día, sino que se ha venido degenerando a tal grado donde aquí salir a la calle y regresar a su casa y es una bendición. Ahora, ¿cómo lo vemos como iglesia? Hablar como iglesia, que un hombre hable como iglesia evangélica es bien peligroso porque por la gran cantidad de iglesias o interpretaciones que hay. Quizás se lo voy a decir a título un poquito más personal, siempre guardando el rol pastoral, pero creo que sí es un tiempo de tomar acción. Es un tiempo donde debemos de ser muy reflectivos en que en los últimos 10 años nos peleamos como sociedad por tonterías. No le digo tontería a las banderas políticas, pero creo que las banderas políticas son un medio y no un fin para las personas, y se convirtieron en un fin, nos obsesionamos con ellas, la sociedad, individuos, personas, no trabajamos en la niñez, descuidada totalmente la niñez. Mire, ¿cuántos muertos hay al día? Calculemos, 20, 25, pongámosle ahí. Ok, o sea que hay 25, si es uno por uno, hay 25 al día. Ok, multipliquemos eso por 365, no sé cuánto sale, 7,000, 8,000 personas. Ok, quiere decir, si fuera uno al día, que hay un asesino por persona, hay 8,000 asesinos en una sociedad de 6 millones de personas. Entonces, cuando uno ve los números, dice, el problema es que se está atacando de una manera diferente, porque aquí lo que nos mata emocionalmente es ver tanto derramamiento de sangre. Pero si nos vemos así en esos números fríos, que tal vez un tecnócrata me diría, usted, pastor, está viendo de otro lado las cosas, creo que entonces hay que manejar un poquito mejor la estrategia de cómo identificar a esos 8,000 asesinos. Porque son 8,000, si fuera uno por uno, aunque yo creo que son mucho menos. Entonces estamos hablando que el problema son 2,000, 3,000 personas, que tal vez inciden 2, 3 veces al año en lo que hacen.
quitando los pasionales, quitando el raterío que robó a alguien, no, estoy hablando de esta organización criminal. No está tan complicado, lo que pasa es que se requiere colmillo, se requiere una actitud correcta y al mismo tiempo trabajando en la reprensión, también hay que trabajar en la prevención. Y el problema dentro del concepto prevencional es que quien tiene las herramientas y tiene los recursos no confía, creo yo, a largo plazo en quien puede aportar para la prevención. Le voy a citar un ejemplo. Vamos a hablar de una comunidad, La Campanera. Hay iglesias evangélicas. Ahí probablemente hay algunos pastores que no tengan ningún doctorado honoris causa, pero en su día a día son personas que predican la palabra y tienen respeto dentro de todas las personas que viven en esa, y conozco gente excelente. Hay una persona que se llama Esperanza, una líder comunitaria gigantesca, esa tipa, olvídese, con herramientas, con recursos, con cosas, trabaja más que 40 ONGs que solo llegamos a ver, a tomarnos la foto, para que vean ahí en Estados Unidos lo que estamos haciendo con los niños del Salvador, ¿verdad? Y seguir recibiendo, pero realmente somos ineficientes. Entonces, cuando yo le digo que en la prevención no estamos coordinados, es porque probablemente, vaya, la parte política, no es que la iglesia esté pidiéndole pisto a los políticos, pero esto ya ese debate ya déjeselo para gente de tercera que en redes vive peleando por tonterías. Realmente todos nos necesitamos. Entonces, si hay una iglesia católica, evangélica, que está en La Campanera, cito el ejemplo, y hay una manera de brindarle recursos, ¿para qué? Para que pueda, por ejemplo, el pastor tener ahí, le doy un ejemplo, no uno, 20 pianos, de esos teclados, ok, y pagarle a un maestro o 2 maestros, ¿para qué? Para que los que estudian en la tarde puedan ir a clases en la mañana, un ejemplo, y los que estudian en la mañana puedan ir en la clase en la tarde. Pero eso requiere pisto. Pero ¿qué pasa? Aquel no confía porque se acuerda de la canción de Arjona que dice los pastores que se hacen ricos por la fe. ¿Me entiende? Para darle un ejemplo. Y no sucede, pastor. Y no, es bien raro, es bien raro. Bueno, en época de elecciones sucede más. Usted sabe por qué. Pero es una lástima. Pero sí debería en algún momento crear, es que el plan, no, perdone, el señor que está ahí en La Campanera peleando la defensa por nosotros, los que vivimos aquí en todo esto, no sabe probablemente de planes de acción, no sabe de cómo presentar un presupuesto, no tiene, o sea, no es tiempo para enseñarle para que se vuelva tecnócrata como los que justificamos un salario en otro lado. Es tiempo de darle, es tiempo de aparecer con el camión, señores, de esos grandes almacenes que hay aquí. Llene un camión de piano, llene un camión de guitarra, llene un camión de ropa, llene un camión, ¿y sabe qué? Y lléveselo al pastor, al sacerdote, y dígale, aquí está. No quiero recibo donación. No quiero, que aquí está, ¿para qué? Para que usted lo use. Es tiempo de confiar. Viene el otro señor y de repente recibe todo eso, y entonces, ¿qué sucede? ¿A quién cree que se lo va a repartir? A sus hijos, probablemente, uno. Pero las otras 200 piezas de ropa, y tiene derecho, se las va a dar a la otra gente. ¿Y eso qué le hace? Ganar más respeto en la comunidad. ¿Por qué? Porque no llegó ayer, porque lo conocen desde siempre, porque el pastor Julio es un hombre genuino, porque desayuna, almuerza y cena frijoles igual que todos los que están ahí. Entonces, ¿eso qué nos hace? Que el niño y el joven esté ocupado. Ese resultado no lo vamos a ver ahora, porque del otro lado se está trabajando en lo contrario a la prevención, ¿me entiendes? Se está estableciendo. Ahora, citaba usted un caso, pastor, en el que las instituciones empiezan a participar de este fenómeno, de este problema que no es nada nuevo en nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando nos enteramos de un caso como el que presentábamos más temprano? Yo le decía, un niño de 11, claro, un niño de 12 años participando, que ya puede utilizar un arma, que ya tiene un arma bajo su poder y que la utiliza en contra de otra persona para matar, para asesinar, quizá sin la conciencia plena de lo que eso va a significar para su vida. Pero hacía yo también la reflexión, y se lo digo como madre, ¿cómo es posible? ¿Cómo no me voy a enterar yo como mamá de dónde está mi hijo que tiene 10 o que tiene 11 años, que todavía yo le doy de comer en mi casa? Probablemente no tiene casa,
probablemente no tiene una madre como usted. Pero no se puede generalizar tampoco. No se puede generalizar, es un caso. No podemos entender, o sea, mire, este fenómeno como que si todos los niños son abandonados. No es la tragedia griega. Mire, ese es un niño. Y hay, por cada persona que delinque, por eso le hice mi comparación de los 2.000, 3.000 personas que se dedican a eso, a los 6 millones. Porque también tenemos que entender que hay un punto de ataque social, hay un nivel donde hay que trabajar esto, que puede ser identificado geográficamente, puede ser identificado por los lugares. Pero quiero aclarar, no existe. Mire, esto de las comisiones y todo, con mucho respeto, es demasiado bla, bla, bla muchas veces. Se necesitan 3 cosas: ganas, tiempo y chequera. Esas 3 cosas generan voluntad. ¿Y qué es lo que menos hay? Porque fondos se ha visto que vienen de un Juegan lado para y todos vienen lados. de otro. Ganas. Todos los días nos sobamos las heridas, todos los días vemos el noticiero. ¿Será de que aquí, alguien se de allá, beneficia, de allá, pastor, el del periódico, de el de esta situación? internet? No puedo, ¿Hay algún sector que se pueda beneficiar por el cual no se actúe como se En la debe? historia siempre del dolor ajeno se beneficia a alguien. Sería muy alcanzativo de mi parte decir fulano mengano. Pero pues, la familia Rothschild se benefició de las 2 guerras mundiales, financió a uno, financió a otro. O sea, siempre existen grupos de poder interesados en generar caos. Vea Batman, ahí es la manera más sencilla de entenderlo también. Pero creo que en este momento las ganas sí son necesarias, el tiempo es importante con la gente correcta. O sea, no me vas a ir a capacitar allá a Tokio y me voy a gastar $8.000 en una capacitación en Tokio para venir. No, la gente ya está en los lugares de crisis y necesitan ayuda. Mire, hay en Estados Unidos un concepto que se llama YMCA, el centro juvenil. ¿Se acuerda de la canción de Village People de los 70, 80? Pero, bueno, usted no se acuerda, está más joven, pero otros nos acordamos y la bailábamos. Pero quiero que se ubique. Qué hermoso. Qué hermoso, por ejemplo, de que surge la YMCA surge en periodos de crisis medio de pandilla. Jugaban a ser así criminalitos, pues no eran filudos como los nuestros. Pero surge y funciona. A mí sí me encantaría realmente. Y entramos en el debate si la iglesia se debe mezclar con el Estado, si el Estado a estas alturas, esos pleitos, no. Dejémoslos a un lado y trabajemos de fondo. Creo que sería hasta hermoso ver eso. Antes le llamaban casas de la cultura en los pueblos, después casas comunales, porque no había cultura, no nos engañemos, habían 3 libros y nada más. Y se desarrolló, pero luego que hacían ahí las fiestas, en las fiestas patronales, eso era todo. Pero centros de desarrollo juvenil no hay. Usted me dice, yo sí creo que hay capacidad de dinero, sí la hay. ¿Para qué? Para invertir a donde se debe. Y no podemos tampoco vivirle tirando piedra al gobierno. ¿Está haciendo su labor? Sí. La empresa privada sí la está haciendo. El otro la está haciendo. El individuo así personal lo está haciendo. O sea, sí existe gente que quiera trabajar, pero la crisis es tan grande que creo que hay que seguirse sumando y sumando y sumando. Estamos hablando de temas de coyuntura con el pastor Juan Carlos Asbun de la iglesia Kemuel. Tenemos que hacer una pausa cuando son las 6 de la mañana con 54 minutos, pero le invito a que se quede con nosotros, ya regresamos. Nos acompaña esta mañana en la entrevista el pastor Juan Carlos Asbun de la iglesia Kemuel y estamos conversando sobre diferentes temas que nos preocupan como sociedad salvadoreña y justamente lo enmarcamos en esta semana que debería ser una semana de reflexión, una semana en la que podamos disfrutar en compañía de nuestros seres queridos en muchas ocasiones y para muchos no lo es y es justamente en eso en lo que estamos reflexionando. Justo antes de irnos a la pausa le comentaba yo, pastor, de que tengo la impresión que hay una especie de desencanto por parte de la población. Conocimos esta denominada tregua, las autoridades lo han llamado de otra forma, que se dio justo en el periodo que estuvo el presidente Mauricio Funes y posteriormente, hace un par de semanas, conocíamos este video donde veíamos a dirigentes del partido Arena en pláticas con líderes de pandillas y entonces muchas personas a través de las redes sociales de hecho lo manifestaban y decían, bueno, ¿y ahora en quién vamos a creer? Si ni por un lado ni por otro se ve que haya una intención real de solventar el problema en el que estamos los salvadoreños. Mire, yo tengo amigos y hermanos en Cristo
gente de muy buen testimonio en todos los institutos políticos, creo yo. Sin embargo, su servidor, yo me considero huérfano políticamente hablando, porque no me veo, y ni veo a una bandera realmente siendo, bueno, quizá alguien lo puede ver desde la perspectiva igual a la óptica religiosa, huérfano religiosamente hablando. Vuelvo al punto, hay un desencanto, lo que usted dice, en iglesias, en pastores, en políticos, en medios, en lo que usted quiera. Pero eso está como cuando estamos deprimidos como sociedad. O nos mantenemos en la casa sin ir a trabajar porque estamos deprimidos, o alguien en la casa tiene que echar la regadera o el guacalazo de agua para decir, me voy a vestir, voy a salir a ver cómo le doy de comer al resto. No nos podemos dormir, espiritualmente hay un letargo. Creo que el derramamiento de sangre, creo que el cansancio, y por favor, aunque usted no sea muy espiritual, muy religioso, espero que sea espiritual en esto que le voy a decir. Discierna de que hay más cosas interesadas en que bajemos la mano y que no durmamos a que accionemos. Usted mencionó la tregua. No recuerdo el año, pero un día recibo una invitación a Casa Presidencial donde me estaban diciendo que iban a haber distintos líderes religiosos y que se iba a hacer un día para la empresa privada, otro día para los líderes de la Iglesia Católica, no sé cómo se llama, el arzobispado, creo, ¿verdad? Etcétera, otro día para líderes evangélicos y no sé para qué organizaciones más. Donde se nos presentaba, y estaba Monseñor Fabio Colindres, estaba el presidente Mauricio Funes, estaba también el ministro de Defensa, creo que era en aquel momento, un proyecto que iba a generar la tregua, o que era el acercamiento, o sea, tampoco quiero poner palabras que no se dijeron, pero sí la palabra tregua se mencionó. Mire, con mucho respeto en ese lugar, pues yo manifesté mi preocupación de que a grupos que no se habían tomado en cuenta ni se les había dado cierto relevancia o algo, yo no sabía nada de lo que estaba atrás, o se dice, no me consta, pero que no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, ahí estaba el señor líder de la comunidad judía, había autoridades musulmanas, estaban como 5 pastores, estaban las iglesias históricas, y creo que todos tenemos en nuestra concepción un punto de vista muy particular. Pero a mí me asustó cómo, y hoy no lo pueden negar, todo mundo aplaudió la bendita tregua. La empresa privada, el otro. Yo quisiera que fueran a una hemeroteca ahí donde vean todo eso. Se hicieron actividades en los penales y la gente las aplaudía. Y sí se planteaba como un buen proyecto. Se planteaba como un proyecto. Ya a la hora de la ejecución sí, fue diferente. Una iniciativa, creo que del padre Fabio, quien respeto mucho, creo que hace una labor tremenda en las áreas donde él trabaja. Pero me acuerdo que era como iniciativa de él, pero que estaba avalado y acuerpado por Capres. Yo me fui con ese sinsabor, pero decía, quizás yo soy el raro, pues. Porque no me pareció. Mire, si yo cometo un delito me meten preso, punto. Y aquí decía en mi mente, ¿cómo es posible que, bueno, quizá otros acuerdos de paz, vea, borrón y cuenta nueva, te amo pero te odio, porque en el fondo te sigo odiando, pero fijamos por papel que nos amamos y avancemos. Algo así lo pensé en mi mente. Un domingo, el arzobispo de San Salvador dijo unas palabras: estamos considerando quizá que la tregua no es el mejor mecanismo para esto. Le puso un En ese momento entró una inflexión social, se hicieron para atrás todos los sectores que habían aplaudido. La empresa privada comenzó a echarse para atrás, pero si el arzobispo no hace eso, quizá hubiera seguido. ¿Por qué lo hizo? No sé. Porque mi percepción fue que en un momento dejó solo a Monseñor Colindres, en un proyecto que parecía, estaba de moda lo del padre Toño, creo que se llamaba el otro. Había un montón de actores y protagonistas bien simpáticos en ese momento en el quehacer nacional. ¿Pero qué falló, pastor? Porque usted dice, bueno, cuando se planteó, parecía un buen proyecto, todos lo aplaudieron. Todos lo aplaudieron, menos su servidor y creo que otro que estaba ahí.
no lo aplaudimos. Y es que no podía ser, era inviable. En ninguna sociedad le puedo dar derechos y prerrogativas a alguien que ha delinquido y que no tiene la voluntad de comer tortilla, aguantar un rato, ser consecuente con un salario en un lugar y dejar de percibir ganancias bonitas de una manera deshonesta de hacerlo. Y quiero tal vez ser muy cuidadoso en lo que le voy a decir, pero eso de que sí lo aplaudieron, me refiero a que no, encuentro que sí, dijeron, está bien, está viable, etcétera, pero realmente no. Y me acuerdo que en este canal y en otros me entrevistaron en esa semana porque hubo como mucho ruido acerca de viene un nuevo proyecto y yo lo dije, no estoy de acuerdo con el diálogo entre pandillas auspiciado por ninguna organización. Estoy de acuerdo en la rehabilitación a través de organizaciones e instituciones donde el individuo, por ejemplo, por recibir a Cristo como su salvador personal y ser honesto, usted puede decir yo me retiro de una pandilla. ¿Por qué? Porque ahí matan y la Biblia enseña que no se debe matar. Pero usted acaba de mencionar algo muy importante, porque dice, ¿cómo se puede negociar con una persona que no esté dispuesta a reconocer que ha cometido fallas, que no esté dispuesta porque la va a hacer mañana. Esperar? Exacto, o sea, si no hay intención, si no hay voluntad por parte de los miembros de estructuras delictivas de rehabilitarse, ¿cómo considera la Iglesia que sí puede existir un proceso? Porque el proceso sí existe cuando el individuo es transformado a través de la palabra de Dios. Porque el antes y el después existe cuando uno se mete con Cristo, cuando uno realmente le entrega su corazón a Cristo y lo confiesa como su único y suficiente Salvador personal y decide vivir una vida conforme a sus planes y sus propósitos. Estimada, hay cosas maravillosas que suceden en el individuo, pero cuando yo no estoy dispuesto a cambiar y seguir en el living la vida loca y seguir a Dios rogando y con el mazo dando y no aprender a depender del Señor y no querer conocer de su palabra ni del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cuántos estarán dispuestos a aceptar eso? Es algo personal, pero por eso hay que crear los canales. Pero quiero agotarle el punto ese del periodo de tregua. Me acuerdo, se invitó y todo fue bonito. Su servidor hasta se sintió como sapo fuera del agua, pescado fuera del agua, porque yo me sentía mal de decir, no hombre, si esto no está bien en aquel momento. Y no está bien. Creo que si en este momento, por ejemplo, nos están viendo personas que están involucradas en todo esto, no está bien. Y el tema era que había que disminuir los estadísticos. Yo no sé de qué dependen los estadísticos. No sé si nos dan más donativos en Estados Unidos, en Europa o de dónde, pero como que había que disminuir el índice para decir, somos una sociedad linda, culta, preciosa, ¿me entiende? Y sana y no sé. Pero ese era el tema principal, estadísticos, índices, para decir baja, 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 y hemos transformado una sociedad que recibimos con tantos muertos al día, y ahora, gracias a nuestro esfuerzo, esto. En el espíritu suena bonito, pero en la práctica, y cuando uno profundiza un poquito, se da cuenta de que puede ser nefasto, y la medicina puede ser más mortal para una sociedad que la misma enfermedad. Y eso es lo que nos pasó. ¿Por qué? Porque le dimos a estas personas poder, les dimos herramientas, les dimos instrumentos. ¿Y a cambio qué? Entonces, cuando se da el planteamiento, entonces estamos pagando las consecuencias. Los empoderamos y los facultamos. Y ahora seguimos viendo los 20 muertos al día. ¿Y qué pasa cuando hemos conocido de cerca de esta tregua que en realidad se manejaba, como usted lo decía, pastor? Inicialmente se habló de un diálogo con las pandillas, pues en este proceso de tratar de disminuir los índices delictivos en nuestro país, y posteriormente, hace un par de semanas, conocemos también esta reunión con representantes del partido Arena y también líderes de pandillas. Entonces decimos, bueno, si lo vemos por un lado y lo vemos por el otro, y ellos tanto que criticaban esta parte, y entonces ¿en quién nos toca creer como salvadoreños? Es que ese es el dilema. Miren, yo soy pastor, que quede claro, aquí estoy tocando algunos temas de realidad social porque nos afectan a todos. Nos afectan a todos, estoy claro. No pretendo ser un pastor político ni eso que, no. Pero de todo corazón sí me desilusiona. Y he tratado de verlo a través del espejo. Cómo
hay gente que se siente desilusionada por nosotros los pastores. No, yo ir a una iglesia, no, porque ese pastor pistero, no, ese pastor pícaro, ese pastor tal cosa. Entonces duele porque entonces uno se ve en un espejo y dice... Y eso sucede en todas las denominaciones. En todos lados, sí, pero tenemos entonces que poner nuestras barbas en remojo como pastores hacia seguir tratando de ser lo más referentes de la palabra de Dios. Pero cuando nos vamos al otro lado, a lo político, habría que... Y nosotros tenemos una ventaja, que la Biblia no está agotada, pero a mí sí en lo personal me desilusionó dramáticamente porque no es justo que se juegue con la gente. Mire, no, por menos que eso, en cualquier lugar del mundo civilizado, híjole, los mismos que lo hicieron deberían estar dando la cara y diciendo renuncio o presentar, los mismos. Usted ve cualquier escándalo en cualquier lado, en Estados Unidos, usted ve que el gobernador tal, que el otro, que el pastor tal se metió con una muchachita y de repente, ¿qué hace el hombre? Aunque con la esposa a la par, vea, que nunca he entendido eso, pero lo respeto, vaya. Yo quiero pedir perdón, yo quiero reconocer que yo hice, da la cara, enfrenta, no maquilla, no justifica, no se tapa, se mete en un lugar para esperar que la tormenta pase y de salir como el campeón del barrio más adelante. Y creo que la gente ya dejó de creer muchísimo, no todos obviamente, pero dejó de creer en la institucionalidad, no llamemos en los partidos. Y entonces quienes representamos o representan ciertas instituciones que son señaladas en algún momento, así como tuvimos el carácter, el valor de pedir el voto, así como tienen el valor de pedir la ofrenda, así como tienen el valor de pedir que lo vean los medios de comunicación, para darle un ejemplo, deberíamos tener la cara en nuestros momentos de flaqueza de reconocer, sí, yo lo hice, perdón, y me someto a las autoridades para que ellos puedan evaluar y juzgar mi proceder. Eso sanaría de una manera gigantesca la institucionalidad de este país, pero vivimos siempre tapando el sol con un dedo y a la herida poniéndole una tela y poniéndole otra y poniéndole otra, y ya tenemos un telerío de este tamaño. Y el cáncer, el problema sigue ahí adentro. Es triste, es trágico, porque creo que los partidos políticos deben, miren, es preferible, señores, estén dispuestos a perder para ganar, ¿va? Yo sé que el fin de la política es alcanzar y sostenerse en el poder, es el primer enunciado, está bien, pero en este país no puede ser. Si era el país de la sonrisa hace 25 a 30 años, era un país donde uno va por cada país de Centroamérica y uno ve prosperidad, uno ve alegría, uno ve problemas, pero ve que sumaron. Pero aquí la cosa va para abajo y ya no es culpa de nadie, es culpa de todos, es culpa mía, es culpa suya con respeto, es culpa de ustedes, es culpa de una sociedad que vivió en negación y que no fue consecuente con sus errores. Y tenemos que pensar en la nueva generación. Dice un proverbio chino que la única razón de una generación es hacer todo lo posible en esfuerzo y en conocimiento para que la siguiente generación sea superior a lo que ellos lograron ser. Y yo no quiero ver niños de 11, 10 años en esa crisis. No es culpa del niño, es mi culpa. Hay que hacer cosas y los partidos políticos tienen que revisarse. Y pues con mucha humildad se los digo, la Constitución dice que solo a través de ustedes se puede alcanzar el poder, eso está amarrado. Entonces, si ustedes tienen el único camino para poder transformar, sean consecuentes, oyen, porque el pueblo le urge y necesita verles ser más propositivos y verles actuar y ser más honestos. Necesitamos líderes honestos. Pastor, estoy recibiendo participación. Esteban Hernández nos escribe lo siguiente y se refiere a lo que ya conversábamos de esta denominada tregua, diálogo, como haya sido por parte de las autoridades. Dice, la aplaudieron los protagonistas y los súbditos de estos. Dice, ese es su comentario en relación a este tema. Y bueno, por supuesto que nos sigue preocupando los índices delictivos. Ya el gobierno ha hablado de medidas extraordinarias, que por cierto, pues nos tomó la vacación y se quedaron ahí como pendientes. Yo creería que la próxima semana que ya se incorpore, ¿verdad?, las labores en la Asamblea Legislativa van a retomar este tema. Se ha hablado de algunas medidas que podrían empezar
a tomar como parte de las acciones para tratar de disminuir los hechos delictivos. ¿Cuáles son esas acciones? Porque usted decía, ya tienen que empezar a actuar o tenemos que empezar a actuar, a involucrarnos. ¿Qué es lo que se debería hacer ante este fenómeno? Mire, vuelvo al punto, no soy tecnócrata de todo eso, pero como vivimos en el día a día, yo creo que lo primero, bueno, le doy un ejemplo, fortalecer la PNC. La PNC no puede recibir un día tarde su salario. La PNC, el Policía Nacional, su familia no debe ser descuidada, debe ser prioridad 1111, porque ellos están en el punto de defensa de todo lo que representa, y un agente desanimado, una autoridad que siente que es una burla de sus autoridades, etcétera, obviamente no tiene la capacidad de acción. Eso es una medida importante hacia adentro. ¿Qué es eso que les van a trazar? No, désenlos por adelantados si necesitan estímulo. Y bueno, que habían solicitado una cantidad de $1000 y se les va señores, a entregar muchísimo menos de esa la cantidad. llanta de un carro, de un político, vale más que el salario de un policía. No puede ser en este país que eso pase. Y es donde hay que trabajar hacia ellos, porque ellos están en ese nivel de defensa. Dos, creo que la prevención es clave, aunque no la vamos a ver ya, pero la tenemos que ver, y es identificar que no son 200 y cuántos municipios, no me acuerdo. Probablemente la crisis fuerte está en 35 municipios. Y ahí dije prevención, así como cae todo el ejército y toda la gente y todos los programas y a tomarnos la foto el día de la inauguración del plan, así que caigan los 200 pianos, así que caigan los maestros, así que caigan de alguna u otra manera un centro de comida, un centro de apoyo psicológico con un psicólogo permanente, preguntando ahí quién es y poderle ayudar, así que caigan los escritorios, que caigan las computadoras, que caigan de todas las compañías que manejan y promueven internet y telefonía, sitios de internet, mire, 40 computadoras gratuitas, ¿para qué? Para que ellos en ese lugar puedan estar ocupados, tal vez no viendo tonteras, ¿verdad? Pero así que caiga. Eso es la prevención, la acción, y al mismo tiempo la corrección tiene que caer. ¿Por qué? Porque en esos 35 lugares debe hacerse justicia, eso es cierto. Si a mí me han matado a un hijo, a mi esposa, a un hermano, yo espero justicia. Y si yo disparé el gatillo, si usted o alguien más disparó el gatillo, lo que fuera, tengo que ser consecuente, que existe un país donde la justicia me tiene que alcanzar, y debo estar dispuesto a decir, señores, esa justicia decía que yo no debía hacer esto, yo tengo que estar detenido. ¿Por qué? Porque es justo que esté detenido. No es que no he hecho nada, sí, maté. Esa es la palabra que cada uno debe de corregir y decir, no, Señor, en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo, yo debo en la palabra de Dios tratar de redimirme con mi sociedad. Y si tengo que estar preso, tengo que estar preso. Esa es la lectura. Pero urge, no podemos esperar a que comiencen las elecciones. ¿Cuántas son las de diputados? 2018 creo que son. No, entonces ya esperémonos el 2016, descansemos porque el otro año ya es campaña. No, señores, por más ruido que se haga, van a haber un montón de come papeletas, masticando papeletas, si eso pasa, porque ya la sociedad no aguanta. Créame, los pastores y sacerdotes y muchos líderes creo que estamos luchando por una sola cosa, mantener la fe de la persona. Cada domingo llegue a la iglesia, porque la fe es necesaria, pero se necesitan otras herramientas en este nivel de coyuntura social. Quiero agradecer la participación de quienes están ahí pendientes de las redes sociales, nos siguen escribiendo. Pastor, voy a compartir el comentario que nos hace Tavo Oviedo. Dice, este es el país que da risa, los diputados prefirieron irse de vacación, y esto en alusión a lo que comentábamos. Se ha hablado de unas medidas extraordinarias que en realidad pues tienen que pasar también por decisión de la Asamblea Legislativa. Se habló de eso la semana pasada, entendemos que esta semana pues no hay trabajo legislativo, así que vamos a estar pendientes la próxima semana a ver cuáles son esas acciones que se empezarán a implementar. Me parece muy interesante que usted dice, bueno, aquí no se puede actuar de esa forma tan blanda, digamos, con quienes cometen actos criminales. Estamos hablando de las personas que infringen la ley. Si una persona pues sobrepasa la autoridad,
tiene que responder por ese delito que haya cometido, tiene que ir a la cárcel. Tenemos un sistema penitenciario que prácticamente no da abasto, no caben más personas ahí, y bueno, yo sé que ustedes tienen un trabajo en las muy cárceles cerca de trabajamos. las personas que han cometido hechos delictivos, pero le consultaba yo, bueno, ¿cuántas personas en realidad están dispuestas a aceptar a Cristo y a cambiar sus actitudes? O sea, ¿cuál es la esperanza que podemos tener los salvadoreños de que una persona realmente se quiere rehabilitar? Porque es una cuestión también de voluntad. Mire, aparte del le trabajo voy que a decir ustedes algo. realizan. Creo que el individuo en su corazón sabe cuando está mal. También no es que los salvadoreños seamos domis, no. Si usted está mal, usted sabe que está mal en algo. Ya no busque excusas. Creo que el Señor, la palabra dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que va hasta adentro, más cortante que toda espada de doble filo. Y creo que aquí es donde uno en su decisión de decir, Señor, yo quiero cambiar. Y probablemente pueda tener el mejor speaker, las mejores herramientas. No, necesito yo hoy no hacer lo malo que hice ayer. Hoy. Ese día va a disminuir el índice de maldad. Hoy. Y así sucesivamente. Y cuando yo le digo, busque una iglesia, de plano es que no queremos llenar. Mire, no queremos decir, somos las iglesias. No, o sea, no es de estadístico esta cosa, es de corazón, búsquela. Y deje que el Espíritu Santo penetre en su vida. Esta Semana Santa es importantísima. La reflexión, Cristo murió en una cruz. Por usted y por mí. Reconózcale. Esa es una de las grandezas de este país, que en este país hay libertad de culto. Hay libertad de expresión, que en televisión nacional yo le diga, predico y le digo con cariño, reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y acérquese a una iglesia. Es un privilegio que en ningún país de América Latina se ve. Y los conozco todos, casi. Y sé que necesitamos más a Dios porque donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Y es donde cada uno de nosotros debe trabajar. ¿Cuál debería ser el rol, el papel que deben asumir las iglesias evangélicas o las iglesias de cualquier denominación en nuestro país en este momento? Y me quiero referir a algo que ocurre también a nivel internacional. Es un caso diferente. Estas religiones, estábamos viendo los atentados ayer, por ejemplo, yihadismo. que ocurrían en Bélgica, Bruselas. Tragedia. El Estado Islámico se lo adjudicó finalmente y bueno, conocemos que en otros actos que han llevado a cabo ponen a Dios como el centro y claro, como justificación de lo que están haciendo. O sea, dicen estoy haciendo esto, pero por Dios, por Alá. ¿Cómo deberíamos entender esas cosas que pasan del otro lado del mundo, pero que al final nos afectan? Muchos salvadoreños ayer, de hecho, hacían el comentario a través de las redes sociales, ponían, bueno, ¿y de qué nos asustamos o de qué nos extrañamos que haya 30 muertos? Y aquí tenemos 20, 25 diarios. No somos una sociedad que nos estemos quejando constantemente por los muertos que hay. Pero son casos diferentes y creo, tengo la percepción, pastor, de que se genera cierta insensibilidad en nosotros. O sea, no podemos ver como algo natural que mueran 25 personas en este país. Ni lo podemos comparar con lo que sucede en otras partes del mundo a raíz de un atentado. Es bien fácil, estimada, decir, no, es que aquí morimos más. No, pero mire, también seamos consecuentes. Este es un país que está en un punto donde no tiene dentro de la globocomposición ninguna injerencia global. O sea, aquí no. Somos un pequeño país de Centroamérica con su propio dolor y con su propia tristeza, como decía el gran Roque Dalton. Pero en el mundo hay otros acontecimientos que tienen que ver con todos. En primer lugar, mi llamado a los salvadoreños es a no caer en la trampa de pensar que todo el musulmán o el islam es yihadista. No, este es un grupo incendiario. Este es un grupo de esos 2000, no todo, mire, es terrible porque hace un tiempo, lo digo con mucho respeto a todos los amigos colombianos que tengo, hace 10, 15 años uno hablaba de un colombiano o hacía un comentario, se le adjudicaba ciertas frases dolorosas sobre el narcotráfico. Y no, el colombiano es excelente, jovial, alegre, lo máximo.
pero era doloroso. Ahora, uno agarra el pasaporte, o dice aquí El Salvador en el Congreso, y pandillero, ya le dicen a uno, es terrible porque uno tiene que echarse los 20 minutos de discurso para decir no, y dar la explicación que son 4, toda la historia. Ahora, en el caso del yihadismo, es una minoría, pero ultra minoría, que está desarrollando todo eso. Entonces no podemos caer en el error de establecer que todo el Islam es así, no. Yo conozco gente musulmana gigante, buenísima, espectacular en distintas partes del mundo. Y paralelo a eso, tenemos que entender de que sí es importante que veamos la crisis europea, porque ahí lo que pasó en Bruselas no debió haber pasado y tenemos que estar pendientes y no vivirnos comparando, porque entonces es desarrollar ese complejo. No, creo que la Biblia nos llama a orar y creo que estamos en tiempos de dolores. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, nos quedan solamente unos minutos ya para las reflexiones finales de esta entrevista que hemos tenido esta mañana. Le invito a que se quede con nosotros, ya regresamos. Nos acompaña esta mañana el pastor Juan Carlos Asbun de la iglesia Kemuel y bueno, le comparto algunas de las impresiones, algunas de las reacciones de esta mañana. La Biblia es una herramienta que nos dice cuáles son los autocontroles que debemos tener. Una cita textual de parte del pastor: tenemos que trabajar en la prevención, no solo en la represión. Parte de lo que se deriva de esta entrevista. Es un tiempo de tomar acciones, refiriéndonos a la Semana Santa, de ser reflectivo, que en algún tiempo nos peleamos por tonterías. Es parte de lo que nos ha dicho esta mañana. En la historia siempre del dolor ajeno se beneficia a alguien. El sacrificio de Cristo y su resurrección es lo más trascendente y no debemos dejarlo pasar. Esto es parte de lo que hemos conversado en este espacio de entrevista. Pastor, nos quedan solamente unos minutos ya para las reflexiones finales. No sé si ustedes tienen actividades como parte de la iglesia Kemuel para hacer las invitaciones. Bueno, el día domingo nos reunimos en el Hotel Hilton Princess, aquí en la Zona Rosa, 7:30, 9 y 11 de la mañana. Acompáñenos, pero si va a una iglesia, vaya a la que ustedes se congregan. Lo importante es que vaya y que celebremos la resurrección de Cristo y seamos respetuosos con aquellos que tienen diferentes percepciones de fe a las nuestras. La intolerancia es algo que también nos tiene bastante dañados. La tolerancia también en otras cosas, pero en las cosas de fe creo que hay que crear un gap y alegrarnos. Como decía el canto aquel, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, a la casa del Señor iremos. Vaya, busque de Dios, bendiga este país, ocupe sus manos para declarar sobre este país un tiempo mejor. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, pastor, por habernos acompañado. Hemos conversado de diferentes temáticas, todos son temas que por supuesto nos afectan, nos interesan como salvadoreños, y quiero agradecer también la participación de nuestros amigos televidentes que han estado ahí activos a través de las redes sociales. No me quedó más tiempo para compartir todos los comentarios, pero muchísimas gracias. Ahorita los terminamos nosotros de leer por acá y de compartirlos con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas Feliz Semana Santa, Dios les bendiga. Seguimos nosotros con más noticias, vamos hasta el set con Carlos Artiga.